Buenas noches, tutora. Básicamente para iniciar el video donde yo manifiesto el lenguaje de la región donde yo vivo, voy a empezar con una frase de un cantante en una de sus tantas intervenciones. Estoy hablando de Jorge Velosa Ruiz. Él dice lo siguiente: qué bonitos esos días donde la gente se saludaba, donde se decían buenos días, donde las gracias se daban. Bien, esto me permite dar la introducción a mi región, básicamente a mi departamento llamado Boyacá. Y Boyacá, básicamente en lengua aborigen, en lengua chipcha, significa tierra de mantas. Esto nos va a permitir también explicar, por ejemplo, el nombre de muchos de los poblados que están básicamente en este departamento. Uno de ellos es el mi natal, que es Sogamoso, que viene pues de la tradición de Sugamoxi, que era un sumo sacerdote que cuidaba el templo del sol para la cultura muisca. Tenemos a Tunja, que viene de Unza, que también es una historia bien particular con la del Pozo Donato, que no entraré a hablar por cuestiones de tiempo. Hablaré, por ejemplo, de Ramiriquí, que es un poblado cercano, es donde es mi lugar de trabajo, que pertenece a un cacique llamado Rumiraqui, y entre otros, pues, otros municipios. Cada uno de estos tiene, digamos, su raíz dentro de lo que es la cultura aborigen y aún permanece. Bien, dentro de las tradiciones que tenemos nosotros como boyacenses, pues básicamente gracias a ese Jorge Velosa, encontramos nosotros historias del campo. Y en esas historias del campo empezamos a hablar primero de los instrumentos. Nosotros hablamos de un requinto, de una guitarra, de una guacharaca, e incluso en algunos casos se utiliza una carraca, se utilizan cucharas, pues obviamente para hacer los sonidos particulares, ¿sí? E incluso hay una expresión, pues si me permite acá el momento, hay una expresión que le enseñan a uno, o nos enseñan los profesores en música acá, para lo que es el sonido de la guacharaca, que es el zungu zungu, surungu zungu, surungu zungu, surungu zungu, y que así también se utiliza para las danzas. Pero bueno, eso ya será algo que pueda adelantar más adelante. Justamente ese Jorge Velosa, que dentro de su música recoge las tradiciones particulares de nuestra Boyacá, pues nosotros encontramos algunas palabras que también son herencia de nuestros abuelos e incluso todavía se utilizan. Unas son arcaísmos, otras pues digamos que han tenido su actualización a medida que ha pasado el tiempo. Encontramos, por ejemplo, el zarco. Cuando se escucha la palabra zarco, uno pues encuentra que es una persona, hombre, que tiene ojos claros. Por supuesto, el su merced, que es tan característico de nuestro altiplano cundiboyacense, Boyacá no es la excepción, y que pues podría explicarse también desde un origen más o menos colonial, que al principio los españoles, las formas de tratamiento empezaban con vuestra merced, después empezó su merced y terminó en su merced, que ya es una palabra casi que universal, y es curioso ya hasta escucharla en países distintos de Colombia. Estoy hablando de México, que México compra pues producciones colombianas. Encontramos que en el caso del cajuche, cajuche es un pajarito, el ciote, encontramos por ejemplo una palabra que es el hecho, y este hecho se le dice por ejemplo a las personas que son viejas, esa señora es rehecha, como lo utilizan en el campo, y nada, y ya todos son asociados a vivencias o incluso a gastronomía, por ejemplo en el caso de escuchar unos nabos, cuyos, rúas, entonces todas estas va junto y demás. Es bien particular también, me gusta hablar mucho de esto de Boyacá y tiene que ver con los apodos. Resulta que cada uno de los 123 municipios o la mayoría de estos 123 municipios cuentan con un apodo particular. Esto se debe o a características físicas o esto se debe a malas costumbres o también podría decirse que hay experiencias de las cuales les permiten dar ese nombre. Por ejemplo, voy a hablar de Tunja. Tunja se les dicen los piojosos. Esto se asocia a que como aquí en Tunja pues hace mucho frío, la gente no se bañaba, entonces eso daba a que estos animalitos pues obviamente empezaban a crecer en nuestra cabeza. Básicamente déjeme ver, en Chiquinquirá, por ejemplo, a ellos se les dicen los cuatro manos. Esto se explica por lo siguiente, pues para nadie es un secreto que la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá en el mismo pueblo recibe a muchas personas que van en romería todos los primeros sábados de cada mes. Entonces resulta que los habitantes o las personas malas, habitantes de Chiquinquirá, utilizan unas manos postizas de esta manera. Entonces, ¿eso qué implicaba? Que como iba mucha gente, ponían las manos postizas y por debajo sacaban las pertenencias de los demás.
Y así existen varias. Están, por ejemplo, los de Uitama se les dice los cortabolsas, a los de Tuta les dicen los matacuras, pero todo, como les decía, esto ya tiene que ver con particularidades propias de una experiencia o obviamente pues una ubicación diatópica del, obviamente del municipio y de la gente que vive allá. También es común escuchar algunos apodos para las familias. Por ejemplo, este es el momento que yo soy de Sogamoso, yo vivo en zona rural de Sogamoso, y encontraba que las familias no se conocían básicamente por los nombres propios o por los apellidos, sino tenían siempre un apodo particular. Los chivos, los pichilingos, los chequeneques, o sea, tenían básicamente cierta particularidad en cuanto a ello. Y la misma forma, se explicaba a veces por defectos físicos o se explicaba por alguna particularidad, por ejemplo, en días de trago que a alguien se le ocurrió poner un apodo y así quedaron todos. Eso pasaba siempre en ese aspecto. Pues, ¿qué puedo decir? Podría seguir extendiéndome, pero realmente son como datos particulares de mi región. Eso es lo que yo encuentro en la parte lingüística, porque pues, al hablar de lingüística no solamente es describir que haya una gramática particular, sino que está por vocabularios, por formas de hablar e incluso hasta por formas de pensar, porque eso le permite a la gente crear un propio discurso frente a lo que vive. Y ejemplo de ello la música, como ya lo mencionaba, Jorge Velosa es un exponente de la cultura boyacense por excelencia, y pues otros que se le van pegando a esa onda, de pronto escuchar a un Velo de Osa, como es un grupo aquí tunjano, o escuchar incluso hasta los mismos Rolling Runners, que tienen particulares del altiplano cundiboyacense que se ajustan muchísimo a lo que nosotros somos. Eso es básicamente, de manera muy general, pues hablar de lo que es el lenguaje aquí en Boyacá. Y está expresado no solamente en las palabras, sino en los discursos que se producen, la música que ayuda con ello y pues obviamente algunas delicias gastronómicas propias.